La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana o mal de Chagas-Mazza, es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi, que causa una infección sistémica y grave en muchos casos. Esta enfermedad es considerada una enfermedad endémica de América con una distribución desde México hasta Sudamérica. Actualmente se estima entre 15 y 16 millones de personas infectadas y ha pasado de ser un problema limitado a América Latina a ser una enfermedad presente en Estados Unidos, Europa y hasta en Australia y Japón. Fue descrita en 1909 por Carlos Chagas y se puede transmitir a través de varios mecanismos, por medio de vectores artrópodos hematófagos de la subfamilia Triatomini, siendo los más frecuentes Triatoma dimidiata, principal en Costa Rica, Triatoma dispar, Triatoma infestans, principal en Sudamérica, Rhodnius prolixus y Panstrongyllus geniculatus. En América existen más de 150 especies de reservorios mamíferos, entre los que destacan el zorro pelón, el armadillo y el oso perezoso. Tradicionalmente, la forma más importante de transmisión es la vectorial y se conocen también ampliamente la transfusional, transplacentaria y a través de trasplantes de órganos. La transmisión vectorial es causada por las deyecciones de los triatominos infectados sobre la piel de los mamíferos, incluyendo el humano. Esta enfermedad constituye una de las principales causas de miocarditis y miocardiopatía dilatada en el continente americano, y en Costa Rica se han reportado algunos casos de muertes por esta patología. El porcentaje reportado de personas infectadas con Trypanosoma cruzi en Costa Rica es bajo. La mayoría de los casos son diagnosticados a través de los bancos de sangre, ya que no existe un programa de detección en la población en general. En este contexto, cobra importancia otras formas de transmisión no tradicional, como la vía oral por consumo de alimentos infectados. Esta forma de transmisión se presenta en zonas de Sudamérica, principalmente Brasil, Colombia y Venezuela. La presentación clínica de la enfermedad contraída por vía oral es diferente a la observada con las formas tradicionales. Tiene latencia de 5 días posingesta y se presenta como una manifestación aguda desarrollando miocarditis grave en los pacientes. Se cree que esta vía es la más importante en la Amazonia de Brasil y en países como Colombia y Venezuela. Los posibles mecanismos de vía oral son ingesta de triatominos triturados en jugos de frutas, alimentos contaminados con heces de triatomino, consumo de carne mal cocinada y de secreciones anales u orina de marsupiales infectados. Asimismo, se han descrito infecciones a través de la leche materna. Entre los principales alimentos asociados a la transmisión de la enfermedad se encuentran el jugo de caña y acai, los cuales son muy consumidos por la población en las zonas rurales de Brasil, así como el jugo de guayaba en Venezuela y el vino de palma en Colombia. La carne de animales de caza, como el Didelphis marsupialis, alimento muy apetecido en las zonas de Sudamérica. La ingestión de sangre de armadillos y zarigüeyas se observa en algunas regiones indígenas del Amazonas. Adicionalmente, existe el hábito en algunos de estos grupos indígenas de ingerir triatominos como posible aplicación terapéutica según su medicina popular. En el 2007, en Brasil, se reportaron 88 casos asociados al consumo de jugo de caña y de acai. En años posteriores, ha habido reportes de casos importantes en poblados de Colombia asociados a la ingesta de vino de palma. También en Venezuela se han presentado brotes asociados al consumo de jugo de guayaba. Se puede sospechar de la transmisión por vía oral cuando varias personas simultáneamente desarrollan síndrome febril prolongado sin causa aparente, acompañado o no de alteraciones cardíacas. Es importante investigar las fuentes comunes de alimentación como comedores escolares, cárceles, entre otros. Se ha reportado un caso de transmisión por lactancia materna en Argentina, aunque se considera controversial todavía esta vía de transmisión. La transmisión oral por consumo de alimentos lleva implícito que los parásitos deben sobrevivir en bebidas o alimentos sólidos en los cuales la consistencia, osmolaridad, acidez, concentración de glucosa pueden interferir en los requerimientos nutricionales del parásito, pero sin afectar su capacidad infectiva. Se han realizado estudios que demuestran la sobrevida del tripomastigoto en el jugo de caña de azúcar de hasta 12 horas y en leche u otros líquidos a temperatura ambiente 24 horas o más. La capacidad infectiva por vía oral es dada solamente por la forma de tripomastigoto metacíclico presente en las heces del triatomino. Este estadio es resistente a las enzimas proteolíticas de la mucosa gástrica y tiene la capacidad de penetrarla. Esto deriva de la presencia de una glicoproteína específica, la GP82. Esta molécula induce la movilización de calcio, esencial para el ingreso del parásito a la célula.
Distintas cepas de Trypanosoma cruzi presentan esta glicoproteína en su superficie. En algunos países de Sudamérica se ha observado un crecimiento en la población de los chinches de cama y con ello se ha aumentado los casos dermatológicos como consecuencia de las picaduras. A raíz de esto, en países como Perú y Argentina, se señala la falta de evidencia que existe en la posibilidad de que los chinches sean vectores biológicos de microorganismos. Se realiza un estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde se establece mediante el uso de ratones de laboratorio y Simix lectularius la capacidad de transmisión del Trypanosoma cruzi por medio de la vía oral y la contaminación con heces. Sin embargo, el estudio resulta inconcluso y es necesario investigar más al respecto. Escucharemos la opinión del Dr. Misael Chinchilla sobre las posibles formas no tradicionales de transmisión de la enfermedad de Chagas. Bueno, en cuanto a la cuestión oral, a mí me llama la atención que nos mencionen una cosa muy importante, porque se necesitan ciertas condiciones para que esa transmisión oral funcione. Tiene que ser que haya algunas lesiones, o haya caries dentales, o haya lesiones en la boca por alguna otra razón, para que un parásito penetre por ahí. Porque, digamos, los metacílicos están en las heces, si alguien ingiere heces de heteratoma de forma accidental. Pero esos parásitos necesitarían la piel sana. El doctor Rodrigo Celedón y otro joven que no recuerdo en este momento, yo publicamos un trabajo en donde se demostró que en piel sana, no afectada, y entonces se puede usar la misma piel del cielo de la boca y demás, y de las encías. En ese tipo de piel totalmente sana no penetra. El estudio se hizo en piel sana, en piel escarificada y en animales obviamente de laboratorio, y no pasó absolutamente nada. Así que, lo cual es lo que se venía diciendo, pero se comprobó por ese trabajo. Entonces, en ese trabajo que era de inoculación tanto intraperitoneal como sanguínea y como cutánea por exposición en la piel sana, se demostró que no. Así que no sé, tendría que... No he leído alguna cosa que diga que sí en piel sana pueda penetrar. Los rasgos que hablan de infección oral podrían ser entonces en personas con algún problema. En cuanto a la ingesta de carnes, es otra cosa que a mí no me convence mucho, porque igual tendría que ser que en el pasaje por la boca que haya alguna herida a algún lado o a nivel de esófago o una cosa así, en ese pasaje la sangre que va incluida en la carne, que de paso tendría que ser carne semicruda por lo menos, ¿no? Porque cocinada como la cocinamos en Costa Rica es dificilísimo, ahí se muere cualquier cosa. Pero digamos que a alguien le guste tomar en otro país, no sé qué, carne bastante cruda, entonces podría ser, pero siempre y cuando pensando en eso, porque una vez que esta carne cae en los jugos gástricos ahí, no va a pasar absolutamente nada, porque todos los chicos van a morir. Si acaso iban, se mueren. Finalmente, lo de Simix, yo leí un poquito el trabajo, me quedan algunas dudas. Ellos dicen que sí hubo multiplicación, que lograron obtener formas, inclusive promatigotos de cultivo, que lograron infectar animales, pero habría que ver si es una variante de lo cual no me parece que lo digan ahí, una variante genética en la especie de Simix, ¿verdad? Pero hasta los experimentos que se habían hecho hasta hace muy recientemente eso no sucedía. Entonces, hay que revisar eso, hay que leer ese trabajo, pero hay que leerlo con mucho cuidado para ver si es posible. Esa es mi impresión sobre los dos aspectos fundamentales que